estamos, criaturas de Dios? Bien, gracias a Dios, Padre. En Colima. Hasta mucha agüita. Está haciendo frío, pero no hay problema. Tenemos el corazón tibio, calientito. Eso es importante. Buenas tardes, Padre. Sí, vamos a empezar para ganar tiempo porque queremos avanzar. Para los que no no estuvieron el día que presenté el libro, voy a empezar ahora la oración que se les llama La subida al monte Sinaí de Raniero Cantalamessa. En el primer capítulos de 3 hojas, como les dije, muy sencillito, es el que le estaba leyendo los ejercicios a los dos papas, al Papa Juan Pablo y al Papa Benedicto. Termina su primer capitulito, que se llama Volver a las Cosas, con una oración de San Anselmo de Canterbury. Este señor es muy importante en la iglesia, es padre de la iglesia, se le considera, doctor, no padre, los padres terminaron en el siglo VIII, doctor de la iglesia. De él es la frase que ustedes yo creo ya oyeron, y si no, pues la van a oír ahora, definiendo la teología, decía, fides querens intellectum, o sea, la teología es la fe que busca ser entendida. Esa es la teología, según él. Acuérdense que es medieval, porque él fue obispo de Canterbury del año 1093 a 1109. Es muy importante San Anselmo de Canterbury. Era italiano de origen, de Aosta, pero pues como misionero, todavía de allá de Inglaterra, fue obispo de ese lugar, Canterbury, San Anselmo, pues. Y termina su oración dice así, la vamos a hacer despacito. Enséñame, Señor, a buscarte y a mostrarte cuando te busco. No puedo buscarte si tú no me enseñas, ni encontrarte si tú no te muestras. Que yo te busque deseándote y te desee buscándote. Que yo te encuentre amándote y te ame encontrándote. Así sea. Y es muy a propósito de lo que estamos haciendo nosotros, porque somos estudiantes de teología y por lo tanto es la fides querens intellectum. Andamos tratando de ilustrar nuestra fe. Está tomada de San Anselmo, de un escrito de él que se llama Proslogium, número 1. Se editó en Edimburgo, allá en Escocia, en 1946. Ese es el libro, Proslogium. Bueno, muy bien, ya dejamos el libro a un lado. Y nos vamos a nuestra clase de hoy. Padre, les pedimos por favor a todos puedan apagar sus micrófonos. Nuestra hermana Cándida García, para que no haya ninguna interrupción, por favor. Sí, por favor, sí, que apaguen sus micrófonos para que nos oigamos. Y luego va a haber espacio para que haga preguntas, no hay problema. Después damos el espacio. Bien, mira, ahora nos toca una cartita chiquita, pequeña, pero muy importante también, que trata de la segunda a Tesalonicenses. Abran su Biblia, por favor. Hoy vamos a estudiar la segunda carta a Tesalonicenses. Recuerden que el orden que llevamos en el libro no es el mismo de la Biblia, porque yo traté de presentarles a Pablo desde que empezó a ser escritor, cronológicamente. Y después otro de los criterios fue temáticamente, porque vamos a juntar
Gálatas y Romanos. Vamos a juntar las dos de Corinto antes, y después al último vamos a poner las de la cárcel. Y el otro criterio es dejar hasta el último las dudosamente de Pablo, que son Colosenses y Efesios. Esas las dejamos al último. Pero son, hasta ahora no se ha dicho que no sean de Pablo. Se duda un poco de ellas. Acuérdense de la división, por favor. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y esta es regla para ustedes también, antes de leer el libro comentario, porque el comentario es un instrumento de trabajo, primero vean la carta. En mi Biblia de Jerusalén ocupa una hoja, prácticamente. Tiene 3 capítulos, véanlo bien. Ahí está la carta. El capítulo más importante es el número 2, el capítulo 2. De él, a ese le vamos a hacer un análisis más de cerca, y después también a la parte exhortativa. Pero empecemos por ojear tantita la carta. A ver, alguien que me haga favor de leer el verso 6, capítulo 1, verso 6. Alguien que habla a su micrófono, nomás levante la mano para que no lo abran todos. Y así intervenimos todos. Y nos vamos fijando, se fijan porque con eso nos vamos a ubicar para después entrar al análisis. Yo voy a ir haciendo, ¿cómo se llama? Anotaciones. ¿Alguien? El que sea. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan. Un momentito, Carmelita, gracias. Los ubico. Estamos dentro de la acción de gracias, que es parte indispensable de toda carta de Pablo, salvo la carta de los Gálatas, que no la tiene. Ya expliqué alguna vez. Pero esta segunda parte de la acción de gracias, arriba van las gracias que se han tenido problemas y sin embargo la comunidad se ha mantenido firme y por eso así empieza. Sigue, Carmelita, por favor. Y a vosotros, los atribulados, con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Adelante. Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por estas líneas se dan cuenta que en el centro del verso 11 en adelante es una pequeña exhortación, que normalmente no va en una acción de gracias, pero pues todavía Pablo, vuelvo a repetir, no es el gran escritor que va a ser después. Pero ya aquí nos da también el tema. La carta va a tratar de la parucía. Se fijaron del verso 9 al 10, habla de, en medio de, dice, y a vosotros los atribulados, con el deseo, descanso, junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con los poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que tengan un asterisco, como lo tienen ahí en su Biblia de Jerusalén, pues ayúdense de las notas, porque las notas son del autor, el que hizo la traducción, e hizo la, ¿cómo se llama?
la distribución de la carta. Entonces, ayúdense de las notas. Esa nota está abajo, dice que la nota dice que se refiere a judíos, primero a paganos y a judíos. Pero el tema es, lo que quiero es que va a continuar el tema de la parucía. Ya veremos por qué. Ahora, le damos vuelta a la hoja y en el capítulo 3, ahí donde están las advertencias, verso 5, otra persona que me haga favor de leer, y ya con eso ya nos ubicamos bien, que es por dónde vamos a atacar la carta. ¿Sí? ¿Alguien? 3:6. Hermanos. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, verso 10. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hasta allí, gracias. Es como ahí dice la nota de la Biblia de Jerusalén, que seguramente o lo dijo alguna vez Jesús o era un dicho popular: el que no trabaja, que no coma. De tal manera que es una forma de darle al trabajo la dignidad que tiene. Bien, creo que con esto nos vamos a ubicar perfectamente. ¿Cuál es la razón de la carta? Después de la primera carta, hubo una especie de respuesta no muy adecuada allá en Tesalónica. Algunos dejaron los trabajos, porque seguramente pensaron que la parucía estaba ya muy cerca y que ya no valía la pena seguir trabajando ni haciendo nada. Y se habían dedicado, como dice después del verso 10, después del verso 10 dice: porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Recuérdense que Pablo ya les había dado el ejemplo. Yo creo, no les pregunto para que la mañana no nos salga así media agria, mejor ustedes se dan cuenta que el capítulo 2 de la primera Tesalonicenses, todo el capítulo 2, Pablo se dedicó a decirles a los tesalonicenses que él se valía de sus propias manos para poder sostenerse, para diferenciarse de los filósofos de aquel tiempo que andaban buscando discípulos para poderles cobrar la inscripción. Entonces, Pablo dice: no, lo que yo vengo predicando, aunque tengo derecho, aquí dice arriba, a mi sustento, de todas maneras yo trabajo con mis manos. ¿A qué se dedicaba Pablo? Trabajando con las manos. ¿Quién me dice? Hacía tiendas. Exactamente, hacía tiendas. Es que allá en Cilicia, donde es él, la provincia de Cilicia, había muchas cabras y esas tiendas se hacían con pieles de cabras y las sabía preparar Pablo. Y después encontró, ¿se acuerdan?, a Priscila y a Áquila, que venían de Roma y tenían ese oficio. Y los tres pues se reunieron y hicieron conformaron una familia. Y en griego, ¿cómo se dice hacedor de tiendas? Eskenopollos, perfecto, muy bien. Eskenopollos, muy bien. Entonces ya tenemos ahora sí. ¿Por qué trata esta carta de la parucía? Porque hubo una respuesta negativa allá en Tesalónica. Algunos pensaron que a lo mejor Pablo no había sido muy claro,
y pensaron que contestando a una pregunta acerca del ritual final de la parucía, pues les había dado a entender que pues a lo mejor para ese día estaría él también vivo y saldría al encuentro por los aires del Señor. Aunque en el capítulo 5, acuérdense, les dijo que, acuérdense de las imágenes, porque hay que llevar todo ya en la mente. En el capítulo 5 ya les había dicho de la primera carta que la venida del Señor no se sabía cuándo, que podría llegar como un ladrón en la noche o como dolores de parto. Acuérdense de las imágenes. Por lo tanto, había que estar vigilante y que había que ponerse la coraza y el yelmo de los que vigilan las fortalezas. O sea, y esas eran las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Pablo no había dicho, ya va a venir, pero había dejado pues así un poquito incierto el asunto. Y entonces hay una reacción negativa en ¿cómo se llama? En Tesalónica. Entonces, vamos ahora, después vamos a hablar después hablamos de la autoría de la carta, porque esta es una de las cartas un poquito, pues un tanto así como causaron dialéctica a partir del siglo XVIII y XIX. Se soltó en la Iglesia de Dios o fuera de la Iglesia de Dios también lo que se llama la crítica literaria, y los libros sagrados pues fueron unos de los más criticados. Y por ese tiempo un tal Smith, en la página 52 arriba, donde está la imagen esta de donde dice fragmento Muratori, 1801, después de Bagger, empezaron a impugnarla. Se aducen dos razones para negar la autoría de Pablo. Parece que no hay concordancia conceptual entre la segunda y la primera. Dicen ellos, dice Smith y Bagger, porque la primera habla del ritual de cómo será la parucía, y la segunda habla de que todavía no va a llegar la parucía, que hay que detener la fiebre escatológica que se había desatado allá ¿cómo se llama? En Tesalónica. La segunda tienen dos razones, esa es una. La segunda razón es que dicen ellos que el estilo redaccional, que refrendan, ¿se acuerdan del estilo? Fue el segundo capítulo de lo que llevamos dicho, el conjunto de recursos que a partir del vocabulario y formas de construir sintácticas tenemos todos para poder hablar o escribir, que no se parecen mucho, dicen ellos. Bueno, podemos empezar también a decir, podemos ya empezar a exponer nuestra propia idea. Es cierto que no se parecen mucho, el tema es el mismo, la parucía, pero son dos momentos distintos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de diferencia de algunas semanas. Calculan algunos unas 9 semanas de diferencia entre la primera y la segunda carta. Y por lo tanto, la situación de la comunidad ya no es la misma. Eso es lo primero. En cuanto al estilo, recuerden que Pablo no escribió prácticamente, no sabemos que haya escrito personalmente ninguna carta. Tenía escribanos. Y recuerden que el estilo es el hombre. Y que cada persona, y ese ejercicio ya lo hicimos en clase con los seminaristas y también con los laicos ya lo hemos hecho, de que si yo les doy un tema y tres de ustedes lo escriben, no escriben lo mismo, porque nadie piensa lo mismo, porque todos tenemos pues una cosmovisión distinta y una sensibilidad distinta, y nos preocupan los problemas. Nos dan una noticia en la televisión y cada uno la lee de acuerdo a sus propios intereses interiores. Bueno, pues así es esto también. Y luego la última, digamos,
oposición vendría de Bullman, en la página 53, último párrafo, y de Marcen. Ambos, como ustedes los conocen, son exégetas alemanes del siglo XX. Primero Bullman allá por los años 20 y Marcen por los años 50. Dicen que se parecen tanto las cartas que son sospechosamente, es que como que parece que la segunda es una imitación de la primera. ¿Qué decimos nosotros? Es nuestra posición, porque ahora ya mucha gente ya no acepta que no sea de Pablo. Hoy la mayor parte de la gente la acepta como de Pablo. ¿Nosotros qué decimos? Primero, podríamos decir que las circunstancias de unas 9 semanas han cambiado. Los acentos sobre la parucía se han colocado en diferentes sílabas. Estoy en el segundo párrafo. Que probablemente el capítulo 5, el capítulo 5, verso 1 al 11, ya Pablo había mencionado que no se sabía cuándo, como ya les dije, cuándo iba a ser la parucía. De hecho, no se refiere a eso. Y por eso probablemente se ocasionó esa reacción negativa de muchos que dejaron los trabajos porque pensaban que ya no valía la pena trabajar y se metían en los chismes de todos, es lo que dice Pablo, y aparte de eso pues no aportaban nada. Y allá, ¿se acuerdan? En la primera carta, cuando habla de la caridad, habla del trabajo. El trabajo es caridad. Y es justicia. Y en cuanto a que se parezcan mucho, pues no tenían que parecerse, el tema es el mismo. Lo que cambia nada más es el tiempo y las circunstancias psicológicas y espirituales de la comunidad. Entonces, y por último argumento, esta segunda carta no podría entenderse. Me voy despacio para que la guarden. No podría entenderse sin la primera. De tal manera que van tan unidas que es muy difícil no tenerlas como de Pablo. Con eso dejamos establecido el asunto. Bien, ahora vámonos, ¿qué les parece? Nos vamos al capítulo 2, verso 1 al 11. En la página 54, eso sí lo vamos a seguir de cerca, es la primera exégesis. Las personas que me ayudaron a hacer el formato se equivocaron un poquitito en el asunto. Después ya tendré oportunidad de rehacer esto, pero allí empezaría en el segundo párrafo de la página 54, empieza la primera exégesis de los versos capítulo 2, versos del 1 al 11. Es el verdadero motivo de la reacción de la misiva, es la parte teológica, escatológica. Estos versos irrumpen de inmediato en la conversación, dejan ver la urgencia del apóstol para aclarar la referente a la indeterminación de la segunda venida de Cristo. Pues aunque ya había empleado varios versos de la primera, 5, 1 al 11, ya había dicho eso, lo que ya les expliqué. Para hablar de la llegada inesperada, por la evolución de los acontecimientos se ve obligado a volverlo a enfatizar, recurriendo a una descripción de los síntomas previos a tal encuentro con el Señor. Les advierte que no deben creer las falsas alarmas. Empezamos por leerlo. Leemos el capítulo, los primeros versos. Luego nos vamos parte por parte. Alguien que los lea, 2:1. Porque ahí vamos a centrar, esta es la parte doctrinal más importante de la carta. 2:1. Siguientes. El que sea. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que nos permitan que vuestro ánimo se alerte por cualquier cosa, ni nos alarméis por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por algunas cartas presentadas como nuestras,
os hago suponer que el día del Señor es íntimamente, que nadie los engañe de ninguna manera. Hasta ahí, gracias. Primero, Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos el primer párrafo. Se ve que en ese ínterim de unas 9 semanas que calculamos, hubo reacciones fuertes de parte de la comunidad. Inclusive se presentaron cartas que no eran de Pablo, aquí está diciendo, de tal manera que Pablo se ve obligado a aclarar las cosas, porque es importante que salgan de su inquietud estas gentes, ¿me entienden? Que nadie os engañe de ninguna manera. Así termina este primer párrafo, que nadie os engañe de ninguna manera. Y estamos en el capítulo segundo, en el verso final, que es el del párrafo, es el verso 5. No, el verso 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. Así dice el verso 5. Apodeinunta auton hoti estinceos. Entonces, que nadie os engañe. Y empieza ya la parte central. No se dejen engañar de las malas lenguas. Antes de que venga la parucía, va a haber algunos acontecimientos que van a ser señales para que ustedes estén tranquilos. Y aquí vienen los acontecimientos. Sí, otra persona que lea lo que sigue. Y ya después regresamos al análisis de las palabras. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios, pues objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Hasta ahí déjale. Gracias, muchas gracias. Ya empezamos a encontrar, este es el núcleo central de la escatología paulina, con la que quiere pastoralmente aquietar los ánimos de la gente que creía que ya estaba muy próxima a la venida. Como dice el tercer párrafo de la página 55. Como nada se dice claramente sobre qué sea la apostasía, porque así dice ¿cómo se llama? El verso 5, si no me equivoco, sí es el verso 5. Porque es propio primero tiene que venir la apostasía, sí es el verso 5. Sí, neute hoti eti hon pros gimas cauta elegon gemin. Recordad lo que os dije, las cosas que os dije cuando estaba con vosotros, que y se refiere, ahorita en un momento más vamos a seguir traduciendo ese pedacito porque es importante. Entonces decía, como nada se dice claramente sobre qué sea la apostasía, de hecho la palabra apostasía del griego es apo, siquiera pongan los seglares, pongan en español, después hoy les traigo una solución al problema. Al final lo voy a decir. Apo, que significa desde, es una preposición, y titemi. Titemi es colocar, es poner libro, tite. Entonces,
Apotítemi es poner algo fuera. Apostasía. Pero como no se aclara mucho, como dije aquí, esa es la, digamos, la noción etimológica. A lo largo de la historia se ha prestado a diversas interpretaciones. Cirilo de Jerusalén, acuérdense, el de las 25 catequesis mistagógicas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? La pensaba como el conjunto de herejías. En la catequesis número 15, verso 2. Conjunto de herejías, decía que esa era la apostasía. O también como el conjunto de perversión moral, según San Agustín y Santo Tomás. De acuerdo al significado de la palabra y al contexto, el autor la piensa unida a las afirmaciones de los versos que van del 9 al 12, ahora los vamos a ver, que hablan de la perdición de los que, engañados por los artilugios de Satanás, no vivieron el amor a la verdad. Lo vamos a ver. El hombre pecador es otra expresión que está ahí. El hombre pecador. Ahora volvemos al griego. Algunos comentaristas prefieren anomía en lugar de hamartía, porque es antropos, es hamartías. Hamartía es pecado. Pero nomos en griego es ley. Nomos. Y una alfa privativa, acuérdense, anomos quiere decir el sin ley. Y pues no tener ley o no observar la ley es lo mismo que ser pecador. Así que los que prefieren la palabra anomía en lugar de hamartía, pues están diciendo lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pero en el fondo es lo mismo, pues se refiere en todo caso a un hombre que vive sin ley y por lo tanto opuesto a la voluntad que el Señor manifiesta en ella. El texto subraya la condición excepcional de ese hombre pecador, distinto de Satanás y por cuyo poder e influjo actúan. Entonces, no se pierdan. Pablo está explicando que no se espanten, que antes de que venga la parucía habrá otras señales. Tiene que aparecer el hombre impío, tiene que aparecer la apostasía. Y luego a el hijo de perdición le llama apoleias. Vamos a ¿cómo se llama? Vamos a ¿cómo se llama dice aquí: metis gimas exapatesan kata medena proto. Estamos hablando del verso 3. Que nadie os engañe de ninguna manera, pues no llega la apostasía antes de que se manifieste apocalipte o antropos tes hamartías, el hombre del pecado, el hombre. En la Biblia de Jerusalén traduce por impío. No me gusta mucho porque es el hombre del pecado en general, porque la impiedad es un pecado en concreto, es el máximo pecado. Ya lo veremos cuando estemos estudiando la carta a los romanos. Pablo pone una serie de pecados y en la cabeza de la serie pone los dos pecados principales que un hombre puede cometer: el pecado de impiedad y el pecado de injusticia. El pecado de impiedad es el rompimiento de las relaciones creaturales que debemos tener con nuestro Señor. Un rompimiento, digamos, abierto, o también, pues si no tienes ninguna relación con Él, si no oras, si no lo admiras,
si no le das gracias, si no le pides perdón, si no tienes ninguna relación con él, pues eres un impío. Y el máximo pecado que hay, el que, digamos, de donde parte todos los demás pecados, es la impiedad. Pero por eso digo, la Biblia de Jerusalén traduce el hombre impío. Yo como que siento que es el hombre pecador. El hombre pecador porque habla de jamartía. Pero porque pecador quiere decir que ha cometido más pecados, como los vamos a ver más adelante. En cambio, el pecado de impiedad es exclusivamente el haber roto con Dios. Pero en el fondo también no está tan mal, porque el que rompe con Dios, rompe con el hombre. El que es impío es injusto. Lo veremos en Romanos. Me estoy adelantando. El que es impío es injusto. Porque una vez que ya no tienes una buena relación con Dios, tampoco tienes una buena relación con tu prójimo. Bueno, pues sí, dejamos pues la traducción de la Biblia de Jerusalén, pero sí quiero abrir un poquito más el panorama diciendo que dice aquí en el libro, en el texto original, dice el hombre del pecado. Aparecerá antes de eso aparecerá el hombre del pecado. El hombre del pecado. Y luego más adelante dice, judíos tes apoleias. Y le llama también de otro modo al mismo personaje. El hijo de la perdición. Apoleia. Judíos es hijo, tes apoleias. O sea, el hijo de perdición. Sí, le seguimos aquí. El hijo de perdición, en la página 55, último párrafo, apoleias es otra denominación bíblica del mismo personaje, como dije, que se describe su destino, pues la perdición no es un lugar ni un estado, es el final de quien no alcanza la salvación y la gloria. Ese es el hijo de perdición. Pero luego, después acá, dice antikeinos, antikeinos, ese quiere decir el adversario, el enemigo, antikeinos, y acá tengo la explicación. Adversario es el gran enemigo de Dios y sujeto a gente de todos los versos siguientes, o sea, toda la sintaxis. ¿Sí me entienden? Cuando hablo de sintaxis, hablo del ordenamiento de todas las frases oracionales que vienen después. Todas están presididas por ese hombre, el hombre de la perdición, el hombre pecador, el hombre el hijo de la perdición, el hijo de la apoleias. Y luego, que es al mismo tiempo adversario, antikeimenos. Es el gran enemigo de Dios y sujeto a gente de los versos siguientes, cuya figura y acciones están inspiradas en Daniel 11:36. Por favor, alguien que me lea Daniel 11:36. Y todos nos ponemos muy atentos porque así vamos a aprender a leer la Sagrada Escritura. Busquen, por favor, yo ya lo tengo aquí preparado. Aquí está, pero yo quiero que lo lea alguien de ustedes. Daniel 11:36. Mejor desde el 33. ¿Por qué se los pido mientras lo buscan? Porque ya sé que les cuesta trabajo encontrarlo. A lo mejor lo andan buscando allá por el Éxodo, ¿no? Daniel 11:33. Quiero que lo lean y ponen mucho cuidado. Porque ese es el ropaje, oigan bien, nada más por eso. Porque es el ropaje literario con que Pablo describe, es por lo tanto también ropaje apocalíptico. El libro de Daniel es apocalíptico. Primero lo leo y luego explico algo de Daniel. A ver, leyendo, ahora sí ya. Los maestros del pueblo instruirán a muchos, pero durante un tiempo... No, por favor. Verso 33, 11:33, Daniel.
de su parte surgirán fuerzas armadas. ¿Alguien? Padre, la hermana estaba en lo correcto. 11:33, eso dice. Entonces estoy 31. Es 31, perdón. Perdón, hermana. 31, perdóname. 31. Enviará fuerzas que profanarán el santuario y la ciudadela. Suprimirán el 31. ¿Mande? Desde el 31. Sí, aquí estoy en el 31. Ahora pues. Enviará fuerzas que profanarán el santuario y la ciudadela. Suprimirán el sacrificio permanente e instalarán el ídolo maldito. Corromperán con halagos a los renegados de la alianza. Pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. Los maestros del pueblo instruirán a muchos, pero durante un tiempo habrán de sufrir asesinatos, torturas, prisiones y saqueos. Mientras van cayendo, recibirán poca ayuda, y muchos se les unirán con alevosía. Algunos de los maestros sucumbirán, pero servirán para probar, purificar y lavar a otros hasta el momento del fin, que aún estará por llegar. Hasta ahí está bien. Yo lo demás ya lo leen ustedes. Yo creo que ya captaron de qué se trata, pero por lo pronto tengo que decir alguna palabrita para que se entienda más. Cuando los escritores del Nuevo Testamento, o agiógrafos, como les llamamos, tienen que presentar un tema, en este caso, pues es escatológico, recurren siempre al Antiguo Testamento. Son formas literarias y teológicas que les ayudan a conformar el texto del Nuevo Testamento. Seguramente que acaba de leer la hermana, el 11:31 y siguientes, es un texto que tuvo muy en cuenta Pablo para poder armar este asunto de la escatología. Acuérdense nada más, así como cosa general. Desde el año 331 llegó Alejandro Magno a Palestina y empezó a helenizarse el país. Y las gentes débiles fueron cayendo poco a poco, fueron haciéndose, digamos, solidarios de la presencia de la cultura griega. En el año 198, Palestina pertenecía a los lágidas de Egipto, pero en el año 198 hubo una guerra entre Egipto y Siria y ganaron los sirios, y entonces Israel pasó a depender de los seleucidas que estaban en Antioquía y Damasco, y desde entonces empezaron a pedir que todo Israel empezara a hablar griego, se hiciera las costumbres griegas, hasta que llegó uno de sus emperadores más importantes, uno de sus reyes, que es Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, 167, no lo olviden, que hizo un gimnasio allí en el templo, quitó todo lo sagrado del templo, hizo un gimnasio dedicado a Júpiter. Y ya mucha gente del pueblo, jóvenes sobre todo, que no tenían una catequesis suficiente en relación a su fe, se habían acomodado al modo griego de vivir, porque era la moda, ¿me entienden? Y muchos habían aceptado esa forma de vivir. Y el mismo rey un día llegó y se sentó allí en el trono del templo para que sea adorado, ¿me entienden? El rey, me refiero
Antíoco IV Epífanes. Estamos en el año 167, repito la fecha, al 164, que es cuando ya Judas Macabeo los derrota. El hijo de Matatías, son los macabeos, es el tiempo de los macabeos. El libro de Daniel, tengan cuidado, aunque todo su ¿cómo se puede decir? Toda su tramoya está lanzada como 5 siglos antes allá en Babilonia. En realidad, como es un libro apocalíptico, es un libro de revelación, y los libros de revelación tratan de esconderse, de que no los lea cualquiera, se escriben en clave para poder animar a los que están sufriendo una persecución. Entonces él camufla los tiempos, pero Daniel de hecho escribió por el año 150, ya la historia de lo que había pasado con la rebelión de los macabeos. Y describe esto que acaban de leer ustedes, cómo el rey Antíoco IV Epífanes profanó el templo, haciéndolo un gimnasio para Zeus. Y como muchas gentes del pueblo de Israel habían perdido ya la fe en Yahvé y la habían seguido, e inclusive empezaron a participar de juegos parecidos a los olímpicos. Y recuerdan ustedes que para entonces los atletas pues iban desnudos, etcétera. No voy a explicar más, pero eso es lo que le va a servir. Ahora sí, le damos vuelta a la página y nos regresamos a donde estábamos. Vámonos a ¿cómo se llama? A la segunda Tesalonicenses, en donde estamos. Porque lo que quería es que se dieran cuenta de dónde pidió prestado términos y conceptos Pablo para poder describir la situación que dice él va a preceder a escatología final. Entonces ahora sí puedo seguir leyendo. Me había yo quedado aquí leyendo este pedacito. El adversario es el gran enemigo de Dios y sujeto a gente de todos los versos siguientes, cuya figura y acciones están inspiradas en Daniel 11:36. Es desde 11:31 en siguientes, que en este tiempo se referían a Antíoco Epífanes, y a partir de este texto, en la tradición cristiana recibirá el nombre de Anticristo. Sí, a este personaje,